Sean bienvenidas y bienvenidos a esta aula virtual de la Escuela de Verano, nuestra primera edición de la Escuela de Verano. Es muy grato para mí presentarles al maestro José Napoleón Huerta Hernández, justo que va a hablarles de una de sus especialidades, que es el trabajo de DBT Schools o DBT Escuelas. Les voy a leer una breve reseña del maestro Josué. Él es licenciado en Psicología por la UAP, maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad Iberoamericana Puebla, psicoterapeuta con 18 años de experiencia. Um, Desde los modelos cognitivo-conductuales. De noviembre de 2017 al 18 completó el entrenamiento intensivo en terapia dialéctico-conductual impartido por Digital Tech y Fundación Foro. En 2006 y 2007 colaboró en el Servicio de Apoyo Socioemocional de la Universidad de Fungió como encargado de la línea clínica Facultad de Psicología UPAEP de agosto de 2015 a julio de 2020. Es docente en la maestría de Psicología Clínica en la Universidad Anáhuac Campus Puebla. Es profesor de la materia de supervisión de práctica clínica en el Diplomado de Psicología Clínica e Intervención Psicoterapéutica en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es docente del Diplomado de Especialización en Identificación, Valoración e Intervención del Comportamiento Suicida en la Organización Panamericana de la Salud y Secretaría de Salud 2020-2022. Profesor diplomado de Terapia Dialéctica Conductual de BT México. Socio fundador y actualmente director académico del Centro Dialéctica. Y socio fundador y actualmente director clínico de TBT Puebla. Tiene más currículum, tiene una trayectoria muy amplia, mucha experiencia en el área clínica, pero sin más preámbulo le cedo el micrófono y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación en este proyecto que nos entusiasma muchísimo. Muchísimas gracias, Tere. Gracias por la presentación. Es esta sensación de cuando te cantan las mañanitas y todo el mundo te las está dedicando, entonces ese momento incómodo y agradable al mismo tiempo. Y pues de inicio felicitar a ambas, tanto a Caro como a Tere, por este proyecto. Me parece una labor súper importante para contribuir a hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir. Y más bien agradecido por la invitación que me permite tener esta sensación de que aporto mi granito de arena en este proyecto tan valioso, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y bueno, entiendo que tengo aproximadamente entre 80 para explicar de qué va DBT Escuelas y dejar un espacio para preguntas. Así que trataré de ser claro, concreto y al mismo tiempo de ir clarificando sus dudas. En la medida de lo posible, a los que están aquí presentes, les agradecería, si les es posible, encender la cámara para no sentirme tan solito y más o menos poder saber con quiénes estoy conversando, a quienes, gracias Pau, hacia quienes me estoy dirigiendo. Da esa sensación de un poquito más de conversación y diálogo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Te me has conocida? Muy bien, pues bienvenida. Y bueno, la idea también es, si surge alguna duda sobre la explicación que sea muy concreta sobre lo que estoy abordando en ese momento, siéntanse con la libertad de compartirlo, ¿no? De en ese momento realizar la duda ya sea por chat o por micrófono. Delia, bienvenida, muchas gracias. Hacer su duda porque también me da la sensación de que justamente voy abordando lo que les va interesando, ¿no? Bienvenido, Juan Martín. Bien, vamos a arrancar entonces con una pregunta muy, muy específica. Esto, si quieren, contéstenlo en el chat. Es miércoles 9 de la mañana, estamos arrancando el día de hoy. Entonces, la pregunta en especial es, ¿qué hace importante para ti estar aquí? Estar conectándote a esta charla a las 9 de la mañana, teniendo seguramente un montón de actividades, tareas u ocupaciones alternas, que es lo que hace que finalmente elijas estar acá. Entonces, les agradecería me apoyaran en el chat con su retroalimentación o el micrófono, cualquiera de las dos.
Carla, te vas a animar a... Hola, hola, ¿con quién activó micrófono? ¿Agustín? Ok. Creo que más bien se activó accidentalmente. Bien, Ernesto, conocimiento, experiencias y aprender habilidades. Muchas gracias, Ernesto. Gaby, prepararme para el nuevo ciclo escolar, actualizarme y compartir experiencias. Gracias, Gaby. Generar más herramientas para el trabajo con los estudiantes y actualizarme. Gracias, Delia. Caro, con mucho interés de conocer cómo se aterriza la DBT en las escuelas, ¿no? Muchísimas gracias, Caro. Vale, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va la idea. Es importante para mí crear espacios para vinculación y colaboración. También es una idea o una propuesta interesante, ¿no? Creo que saldría algo, solo sería una semilla aquí para empezar algo más a futuro, ¿no? Para seguir aprendiendo nuevas formas de brindar mejor atención a los chicos. Ernesto también, a ti te ubico. Bienvenido, Ernesto. Bien, Víctor, el poder obtener más información para mejorar la atención hacia los estudiantes. Bien. Alejandra, actualizarme y escuchar las nuevas propuestas, compartir experiencias. Ah, Aurea, todos los temas del seminario me parecen muy enriquecedores y conocer otras escolares. Muchas gracias, Aurea. Paulina, por el interés por el tema y su abordaje en escuelas. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces creo que de alguna manera sí se podrán ir atendiendo estas inquietudes que les motivan a estar acá. Ya me dirán al final si del 0 al 100 qué tanto alcanzó a cubrirse la expectativa. Espero que sea en buena medida, ¿no? Bien, arrancamos. Pues justo el tema es cómo se aplica DBT en las escuelas o cómo se realizó una adaptación de DBT en escuelas. Así que arrancaré con muy breve sobre en sí qué es DBT. DBT, de momento, es un tratamiento que ha demostrado ser muy efectivo para la intervención en consultantes con graves problemas de regulación emocional. Hablar de regulación emocional o problemas en la regulación emocional es una propuesta transdiagnóstica de este modelo que, como pueden ver, abarca distintos diagnósticos formales. Es decir, formalmente se le puede manifestar como trastorno límite de personalidad, bipolaridad tipo 2, trastornos de la conducta alimentaria de tipo compulsivo, eh, personas que tienen intencionalidad suicida frecuente, autolesiones. Bueno, suelen ser personas que tienen problemas graves en el proceso de la regulación emocional y DBT ha demostrado ser muy efectivo para ayudar a estas personas. Ahí hay un link que les lleva a la división 12 de la APA, donde muestra la evidencia en metaanálisis que ha tenido DBT para ayudar a consultantes con estas características, por si alguien quisiera ahondar más en ello, ¿no? Una disculpa, estoy saliendo de una gripa, entonces tengo una tosecita por ahí que no se acaba de quitar, así que por ahí si les incomodo con la tos de antemano, ofrezco disculpas. Eh, ya había habido anteriormente en los modelos cognitivo-conductuales como ciertas propuestas de integrar lo que ya habían hecho los cognitivo-conductuales en un sistema de terapia. La primer intento pues, lo hizo Albert Ellis, el segundo lo hizo Aaron Beck, mucho más integral. Aaron Beck se integró distintas cosas de activación conductual de Förster, de Meichenbaum, de Lazarus, la inoculación al estrés, el entrenamiento en habilidades sociales. La propia estrategia de Aaron Beck es la reestructuración cognitiva. Entonces integra todo esto que los cognitivo-conductuales ya habían propuesto para su tratamiento, para atender a los consultantes con depresión. La propuesta de Marcia igual integra mucho de lo que ya habían aportado los cognitivo-conductuales, pero ella identifica una población que no alcanza a ser atendida por el protocolo de Beck. Entonces, básicamente, en su doctorado, la doctora lo que quiere corroborar es si el protocolo de Beck puede ser efectivo para atender a personas con graves problemas de regulación emocional y con estas características, ¿no? Frecuente intencionalidad suicida, autolesiones, y como a finales de los 70, principios de los 80, el modelo de Beck era el más reconocido, sobre todo porque empezaban estos modelos basados en evidencia. Ella quería corroborar si este modelo podía ser efectivo para esos consultantes. Entonces realiza su primer ensayo clínico y lo que obtiene del ensayo clínico inicial
Ahorita me regreso a esta diapo. Ok, lo que obtiene del ensayo clínico inicial es que los consultantes experimentaban la intervención de alguna manera invalidante. Como las estrategias cognitivo-conductuales justamente estaban más dirigidas a solución de problemas, aprender a vivir con el estrés, o la activación conductual, los consultantes sentían que el terapeuta les estaba forzando o les estaba llevando inmediatamente hacia estrategias de cambio. Por lo tanto, las personas referían o decían sentirse no comprendidas, como nuevamente tú me estás diciendo que el que está mal soy yo, que yo soy el que está haciendo las cosas mal y no me estás comprendiendo, ¿no? Vivían, esa era la experiencia que tenían los consultantes con el modelo. La premisa de Marshall, muy congruente con lo cognitivo-conductual, era, hay un evento activante, un problema en la vida, y la estrategia de afrontamiento para afrontar este problema no es la más efectiva, ¿no? Ni el problema se soluciona en el exterior, pero también el malestar emocional se incrementa, ¿no? Entonces, no está siendo efectiva la manera en la que se está afrontando el problema, ¿no? Me reprobaron en la escuela, y entonces la manera en la que estoy abordando el problema no es efectiva, pero tampoco la manera en la que estoy lidiando con mis propias emociones. Desafortunadamente, eso lleva a que se incremente el sufrimiento emocional y el problema se agrava, porque el problema no solo no se resuelve, sino los problemas que no se resuelven se empiezan a agravar, ¿no? Entonces empiezan a entrar en un bucle descendente que les lleva a utilizar estrategias de afrontamiento todavía poco efectivas. El problema no se resuelve y se sigue incrementando el sufrimiento emocional. La premisa de Marshall es, si yo te doy estrategias para resolver los problemas, entonces se va a acabar este bucle, ¿no? Le cortamos por algún extremo al círculo la retroalimentación y se acabó la bronca, ¿no? Entonces esa era la premisa del primer ensayo clínico, ¿no? Si tú tienes herramientas para afrontar estos problemas, se acabó el problema, no saldrías de este bucle. Y de hecho la premisa de que las personas que quieren quitarse la vida es más bien no quieran vivir, sino porque ya no quieren vivir de esa manera, ¿no? Hundidos en estas problemáticas en escalada, ¿no? Entonces, dado los resultados anteriores, surge esta propuesta de mejora al modelo, ¿no? En ese entonces creo que Carl Rogers había sido presidente de la APA y entonces Marshall se acerca con Carl Rogers para pedirle asesoría en cómo podría o en qué podría mejorar su intervención. Y pues desde el modelo de Carl Rogers hace mucho sentido. Lo que le sugiere Carl Rogers es agrégale la aceptación incondicional de mi modelo. Entonces hace un balance entre lo cognitivo-conductual y la aceptación incondicional del modelo humanista de Carl Rogers, ¿no? Básicamente, a grosso modo, sería una manera muy general de verlo, pero podríamos decir que de alguna manera DBT es una combinación entre cognitivo-conductual y el humanista Carl Rogers. Por ahí va más o menos la idea, ¿no? Bien. Entonces, haciendo estas mejoras, Marsha hace un segundo ensayo clínico, nuevamente con consultantes con graves problemas de regulación emocional, con al menos dos intentos suicidas, el más reciente con menos de 8 semanas de haberse presentado. Porque todos ya Los, están arriba, ¿eh? ok, ahí por ahí se activó el micrófono de Hassel. Hassel, ¿cómo estás? Bien, entonces se dividió a los participantes de la siguiente manera: 22 en grupo experimental, 13 en tratamiento usual, que podía ser cualquier otro tratamiento menos DBT, y 9 en sala de espera, ¿no? Y bueno, básicamente lo que se obtuvo de esa intervención fue, en los triángulos negros son los que tomaron DBT, esta combinación de cognitivo-conductual con aceptación incondicional, y los cuadraditos blancos son los que llevaron el tratamiento usual. Básicamente hubo tres mejoras consistentes que se encontraron entre los que tomaron DBT y los que llevaron tratamiento usual. Llevaron DBT, bueno, de hecho lo comparto mejor en la siguiente diapo, si no voy a repetir información. Aquí anda. Bien, los que tomaron DBT de inicio decrementaron la intencionalidad suicida. Entonces, había mayor intencionalidad suicida en los que llevaban tratamiento usual que en los que llevaban DBT.
también la necesidad de internamiento se decrementó en los que estaban llevando DBT. Los que llevaban DBT podían seguir su tratamiento ambulatorio sin necesidad del internamiento por conductas de riesgo, intencionalidad suicida. Y por último, también quienes llevaron DBT mostraron mayor apego al tratamiento o menor abandono a la terapia para los que estaban llevando DBT versus los que llevaban tratamiento usual, ¿no? Entonces, eso fue consistente entre estos dos grupos y además también a lo largo del tiempo los resultados se perseveraron, ¿no? Mostraron esa consistencia. Entonces, básicamente, ahí es cuando se fecunda DBT, ¿no? Surge la formación del modelo de DBT. Ya para cómo se publica finalmente el modelo, perdón, la mejora continua, pues básicamente es la siguiente, pues de la aceptación incondicional de Carl Rogers, marcha más bien transita hacia la filosofía del Zen, que también tiene mucho que ver con esta aceptación incondicional, pero es una perspectiva mucho más amplia. Entonces, es un modelo que incluye la filosofía Zen en su intervención. Se le conoce como Zen laico, ¿no? No con fines religiosos, sino con estos fines de beneficio en la regulación emocional. Es el primer tratamiento que integra mindfulness en la práctica clínica. Ya había ciertas investigaciones de John Kabat-Zinn, sobre todo en tratamiento con el estrés o prevención con el estrés, pero Kabat-Zinn lo hace de manera general, no es necesariamente como una herramienta clínica, sino para personas que están en empresas, deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Marsha Linehan, de los modelos de terapia, es la primera que lo integra de manera formal en la intervención, tal cual como estrategia de intervención terapéutica. Se basa en una filosofía dialéctica que básicamente quiere decir que tiene una perspectiva contextual, es decir, la persona puede tener, gracias al lenguaje, tiene la capacidad de tener esta metacognición de observar su propia conducta en el contexto, por lo tanto, tener una perspectiva más amplia del contexto, pues permite ver lo que aparentemente podrían ser opuestos, ¿no? Es un tratamiento multicomponente que ahorita la siguiente diapo lo explica. Y algo bien importante, una de las joyas que nos ha dejado la doctora Marsha Linehan, es que todo está manualizado, especialmente el entrenamiento en habilidades. Entonces está clarísimo cómo entrenar, perdón, cómo entrenar en habilidades, tanto para el consultante, tiene sus hojitas ya paso a paso de cómo ir realizando estas habilidades, pero también para el terapeuta, incluso para el terapeuta está una guía muy explicada, muy clara de cómo ir haciendo el entrenamiento de las habilidades. Entonces, primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, casi a minuto, ¿no? Los primeros 5 minutos vas a hacer ese ejercicio. Luego, 2 minutos después vas a hacer estas preguntas de retroalimentación. Los siguientes 5 minutos vas a dedicar tiempo a esta actividad que consiste en estos pasos. Entonces, es una maravilla cómo la doctora Marsha manualiza toda la intervención, ¿no? Realiza la adaptación a toda la intervención. Y en 1993, entonces se publica este libro, Terapia Cognitiva para el Tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad. Es ahí donde ya tal cual se da a conocer el modelo de DBT. Y bueno, ahí arranca la historia del modelo. El modelo, como mencionaba en una diapositiva anterior, es un modelo multicomponente. Básicamente, aquí hay 5 componentes que son los mínimos necesarios para decir que se está haciendo DBT. Si no se está haciendo alguno de estos, se está haciendo alguna adaptación a DBT, pero no se está haciendo el DBT estándar, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo para un DBT estándar. Una terapia individual, es decir, una vez a la semana, como suele ocurrir en la sesión de psicoterapia, nos vamos a reunir 50 minutos y entonces se va a brindar esta intervención psicoterapéutica. Un grupo de entrenamiento en habilidades, también una vez a la semana, este suele tener una duración de 2 horas a 2 horas y media. Y es muy importante señalar, y tiene mucho que ver con nuestra presentación del día de hoy, que es una clase, no es un grupo de terapia, no es una terapia de grupo que se esté dando en ese momento. Es una clase tal cual a la que acuden los consultantes. En esa clase es como ir a una clase de guitarra, no es una clase teórica, sino es una clase práctica. Se practican las habilidades, se desarrollan ahí y se les deja como compromiso que esa habilidad que se vio en la clase se esté practicando
largo de la semana hasta el siguiente día que les vuelva a tocar su clase. Y básicamente así se van. Estas clases que duran 2 horas y media están en un programa que explicaré más adelante que dura 6 meses. Entonces es importante que los consultantes completen el programa de 6 meses donde ven todas las habilidades de regulación emocional que se complementan con la terapia individual. Entonces, de cajón, de inicio, el consultante tiene que estar yendo una vez a la semana a terapia individual y una vez a la semana a clase de grupo de entrenamiento en habilidades. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. Llamada telefónica o coaching telefónico, no me voy a detener mucho en ese, pero bueno, es un apoyo con el que el consultante puede contar para practicar las habilidades, es decir, regresa a su vida cotidiana, hay una situación que quiere afrontar y quiere practicar las habilidades, por ahí intentó alguna habilidad y no le salió, ¿no? No obtuvo el resultado que esperaba, no ha logrado tranquilizarse. Cuenta con la herramienta de marcarle a su terapeuta, pero la llamada es muy concretamente para que el terapeuta le coachee en la implementación de la habilidad. Ah, Josué, pues ya intenté mi habilidad Dirman y no me salió, me siento todavía muy agitado y no logro quitarme la idea de cortarme, ¿no? Entonces, te marco para que me apoyes con una habilidad, ¿no? Entonces, se hace desde la llamada un coaching telefónico para que se practique la habilidad. Una vez que la habilidad ha funcionado, ha dado el resultado, se acabó la llamada. De hecho, las llamadas máximo se sugiere tengan una duración de 10 minutos. Entonces, esa es la idea de la llamada. Puede ocurrir, por supuesto, que frecuentemente llaman en crisis, pero no son llamadas específicamente para crisis, ¿no? Ni tampoco la idea es esa, que se crea que la llamada únicamente es para atender crisis. Es una de las funciones de la llamada, pero la función esencial es que la persona, si ha intentado practicar habilidades y no le han funcionado, tiene la opción de llamar a su terapeuta para la práctica de las habilidades. Suele ocurrir un proceso de desvanecimiento casi natural, ¿no? Si las habilidades van funcionando, de manera natural, poco a poco, entonces el mismo consultante se verá en menor necesidad de estar llamando al terapeuta, ¿no? Entonces, no, no suele ocurrir que se fomente la dependencia, sino todo lo contrario, poco a poco se va desvaneciendo la necesidad de la llamada en la medida en que las habilidades se van dando de manera efectiva, ¿no? Ese es el coaching telefónico. La sesión con familiares consiste en dar psicoeducación a la familia o más o menos una vez al mes. Se invita a la familia, no es terapia familiar tampoco, es únicamente una clase para la familia, para psicoeducarlos en qué es la disregulación emocional y eh, algunas habilidades que también pudieran fomentar o practicar en casa para hacer equipo con la familia, ¿no? Muchas veces sabemos que la familia es el ambiente donde se pueden fomentar las conductas disreguladas, ¿no? Entonces, en la sesión súper practicó sus habilidades, mindful, le agarró muy bien la onda, pero regresa a su casa y en su casa hay muchos gatillantes evocados por la misma familia, ¿no? Ya te ves gorda, uy, sí, ahora sí estás practicando tus habilidades, a ver si ahora sí te funciona, ¿no? Entonces, al contrario de apoyar al tratamiento, son gatillantes, ¿no? Entonces, un poquito la idea de invitar a la familia a una sesión de psicoeducación es hacer equipo con la familia para que la familia más bien apoye en la práctica de las habilidades, ¿no? Y por último, el equipo de consultoría es súper importante también. Es una reunión entre semanal a quincenal que realizan los terapeutas del equipo de DBT donde se da supervisión, pero la supervisión principalmente es para los terapeutas, no tanto para los consultantes, ¿no? Se mantiene la filosofía de DBT, en qué puede ser que te estés atorando en ayudar a tus consultantes y la manera de desatorar estos nudos es básicamente con las mismas habilidades de DBT, pero aplicadas a los terapeutas, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas de DBT te pueden ser útiles para desatorarte con este consultante que ya te desesperó, ¿no? ¿Qué herramienta de DBT te puede ser útil para desatorarte con ese consultante con el que sientes mucha vergüenza de ponerle límites, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la función del grupo, supervisar, pero sobre todo a los terapeutas y pues darles un soporte. Es sabido que consultantes con estas características pueden generar
generar cierto burnout en los terapeutas y la idea es también dar este soporte a los clínicos. Igual aquí les comparto algunos links. Les comparto algunos links sobre distintas investigaciones que se han hecho en DBT. Am, para mí creo que la página más linda sería justamente la última. Si ustedes se van a este último link, Behavioral Tech es la empresa que certifica para los terapeutas DBT. Y entonces aquí hay un resumen de algunas de las investigaciones que se han hecho en DBT. Me parece muy lindo, es una diapositiva por paper y bueno, pues hay un montón de investigaciones, como pueden ver, que se han hecho desde el modelo. Igual, ¿no? Si alguien quiere empaparse un poco más sobre el DBT, en ese link vienen un montón de investigación que se ha hecho en distintos ensayos clínicos con distintas combinaciones, ¿no? Consultantes con trastorno límite, con consumo de sustancias, consumo de opiáceos, con autolesiones, sin autolesiones, con intencionalidad suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de investigación muy interesante. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos truje, que es cómo se aplica esto en las escuelas, ¿no? Cómo se adapta este modelo para los colegios. Entonces, como veíamos, en el 93 surge el manual de terapia cognitiva conductual para el trastorno límite y salen los manuales, tanto de entrenamiento en habilidades, tanto para el terapeuta como para el consultante, ¿no? En 2007, Miller y su equipo, del mismo manual de Marshall y Meehan, de los mismos manuales de Marshall, hacen una adaptación para intervenir en adolescentes, también adolescentes con intencionalidad suicida, ¿no? Entonces se hace esta adaptación de los manuales y de igual forma sacan sus manuales para terapeutas y consultantes, ¿no? Sí, Juan, yo creo que sí, ahora pues sí, como que copiarlo tan de pronto está difícil. Ah, me regreso tantito, aquí está. Les comparto este. Este es el de la división 12 de APA, donde habla de DBT. Y este es un texto igual, es un libro que en uno de los capítulos tiene igual un capítulo especial para toda la investigación que se ha hecho en DBT. Bien, justo me queda acá, ¿no? Entonces, se hacen estos manuales con sus adaptaciones. Algo bien interesante, por ejemplo, con el manual de adolescentes es que el grupo de entrenamiento en habilidades se hace con los papás. Entonces, en el grupo de entrenamiento en habilidades están los chavos con los papás y ambos van aprendiendo ahí las herramientas de habilidades, ¿no? Y entonces, del grupo de entrenamiento en habilidades para adolescentes, Massa, que es una pareja, ambos con el apellido Massa, en Estados Unidos, hacen la adaptación del grupo de entrenamiento en habilidades a una materia, a una clase escolar, ¿no? Entonces, lo manualizan también de manera súper detallada, de manera muy, muy clara, cómo esto podría integrarse en una currícula escolar, ¿no? Entonces, cuenta básicamente con todos los elementos que se debe impartir en cada una de las clases, en total son 30 clases. ¿Qué tiene que hacer el profe al inicio, a la mitad y al final de la clase? Ya vienen contempladas las tareas, también vienen contemplados los exámenes, está de pe a pa ya listo para simplemente darle play y aplicarlo en un colegio, ¿no? Básicamente, el entrenamiento es útil, o sea, un entrenamiento en las habilidades, valga la redundancia, por un entrenador podría ser útil para los profes, pero me atrevo a decir que ni siquiera es indispensable. El mismo manual ya te dice todo a detalle cómo ir dando cada una de las clases, ¿no? Entonces también el manual puede por sí mismo explicar muy bien cómo va funcionando. Esa es la historia en manuales.
Estos son los manuales de adultos, tanto para el terapeuta como para el consultante. Los de adolescentes. Y estas son las primeras traducciones oficiales al español, que no tiene mucho que salieron, habrán salido por ahí como 2019, por ahí 2020, no tiene mucho que finalmente salieron estas traducciones oficiales. Pues si se dan cuenta, sí es un brincote, ¿no? De 1993 a 2018 pasó un buen ratote en que hubiera una traducción oficial. Anteriormente lo que los equipos hacíamos era, pues con tu propio inglés, con tu propio wash and wear, pasar esas hojitas de inglés al español y así se las dabas a tus consultantes, ¿no? Entonces, había tantas traducciones como equipos, ¿no? Entonces, había la traducción del equipo de BT Guadalajara, del equipo de BT México, y tenían sus propias traducciones. Ya a partir de esta publicación, pues se facilita que haya el manual, pues ya traducido tanto para el terapeuta como para el consultante y se pueda compartir. Finalmente, igual ocurre esto con el manual de DBT Escuelas. Aquí tenemos el manual de los MASA. Aquí está la traducción oficial. Es una editorial que se llama Tres Olas. No me pagan nada por hacerles publicidad, pero no es, se llama Tres Olas ahí la editorial. Y aquí este cuadrito es justamente una traducción, si es oficial en el sentido de que cuenta con los permisos de los autores, o sea, los autores están enterados y autorizaron la traducción, pero no es una traducción comercial. Entonces nosotros hicimos una investigación en una universidad, pero como todavía no existía el manual comercial del DBT Escuelas, nos apoyamos en esa publicación o en esta traducción informal, si quieren llamarle así, ¿no? O no oficial, no sé si sea informal, más bien no oficial, pero insisto, autorizada por los autores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, un poquito más grande. Entonces, los autores son los Massa, James y Elizabeth, que son una pareja. Dexter Massa es el esposo. Miller, que fue el que hizo el manual de adolescentes. Ratus, y creo que es el pareja de Miller, y Murphy, ¿no? Y la traducción no oficial, este cuadrito, es realizada por el doctor Michel Reyes y Alejandra Castellani. Fue en esta en la que nosotros nos apoyamos. Bueno, ahora sí entrando, entonces, ¿qué es DBT y qué no es DBT? ¿Qué lo caracteriza ya como adaptación escolar? Una de las grandes ventajas que tiene este modelo de DBT es que a diferencia de lo que se suele hacer en un sistema escolar, que se le llama, bueno, ellos lo llaman un sistema paliativo o esperar a fallar, un enfoque esperar a fallar, es algo que ha comprobado el grupo de entrenamiento en habilidades, es que en el peor de los casos, ya imaginemos que, no sé, el Dalai Lama quiere entrar al grupo de entrenamiento en habilidades y pues, se sabe de pe a pa todas las habilidades y no tiene bronca en adquirir más habilidades, ¿no? Casi casi no las necesita, ¿no? Pero lo peor que le puede pasar es que no le haga daño, no es iatrogénico. Si no te ayudó, lo que está garantizado al menos es que no te va a hacer daño, ¿vale? Entonces, el grupo de entrenamiento en habilidades no es iatrogénico, lo necesites o no lo necesites. Pero realmente es difícil que alguien no se vea beneficiado en adquirir alguna de las habilidades. Algo le tendrá de utilidad, a tanta habilidad en algo le va a servir, ¿no? Entonces es casi absurdo que no te ayude en algo el grupo de entrenamiento en habilidades. Pero insisto, no, en el peor de los casos, pues no es iatrogénico. Lo cual permite entonces que como esto se puede impartir como una materia, no se lo voy a aplicar únicamente a los chicos que han mostrado tener problemas, que es un enfoque muy tradicional, ¿no? Ah, pues este ya se cortó, este está faltando a clases, este ya lo cachamos que está consumiendo sustancias, vas para el grupo de entrenamiento en habilidades, ¿no? Entonces se vive más como un castigo, se vive más de manera punitiva, se sienten excluidos, y para el mismo facilitador se la complican más, es más difícil, pues los chicos llegan con una actitud más desafiante, con una actitud más oposicionista, porque ya desde ahí se sienten alienados, ¿no? Ya son los que están recibiendo una atención especial. Una gran ventaja de este curso es que es para todos, ¿no? Lo necesiten, no lo necesiten, no les va a hacer daño, al contrario, en algo les va a servir. Estoy seguro que de los aquí que estamos presentes, a alguien le sigue sirviendo, le sigue siendo útil el trinomio cuadrado perfecto.
Yo ya no lo uso, ya ni me acuerdo cómo se hace, pero tampoco me hizo daño, ¿no? En su momento lo aprendí, pasé mi examen y ya estuvo, ¿no? Hay quienes lo siguen utilizando y sigue siendo útil. Lo mismo pasa con este grupo de habilidades. Aprendí mis estrategias de mindfulness, me sirvieron en la materia, salido de la materia ya no las uso, pero tampoco me hicieron daño, ¿no? Entonces, básicamente eso sería como una de las lindas fortalezas del modelo. No está enfocado para los chicos problema, para los chicos que tienen problemas, está enfocado para todo mundo y entonces todo mundo se va a ver beneficiado con el grupo. Y otra de las características, pues claro, no es una terapia. Entonces es bien importante que aunque viene de un modelo terapéutico que es DBT, recordar que solo es uno de los componentes, que es el grupo de entrenamiento en habilidades, y que además ese componente se adaptó para adolescentes y posteriormente para una currícula escolar. Eso es realmente el grupo, ¿no? Entonces, es una clase, literal, es una clase, y así como nos dan clase de flauta de pan y aprendemos a tocar el himno a la alegría, aquí también se puede aprender estas habilidades, ¿no? Es un plan de estudios universal para todo el mundo, adaptable con una materia de plan de estudios y básicamente cuenta con cuatro módulos: regulación emocional, tolerancia al malestar y aceptación de la realidad y habilidades interpersonales. De todos modos, ahorita voy a describir más a detalle cada uno de los módulos. Pero aquí están los módulos. Las primeras dos sesiones son tipo propedéutico, ¿no? Como darle una introducción o un contexto a los chicos de qué es esta clase, de qué trata esta clase y para qué va la clase. Y en general, pues solemos hacer los docentes eso en cualquier materia, ¿no? Las primeras sesiones, pues vamos a ver esta materia que suele ser útil para estos fines y vamos a calificar de esta manera y esta va a ser nuestra forma de participar en el salón, bla, 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 ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con este programa. Las dos primeras sesiones están dedicadas al encuadre, a dar la estructura a los chicos de cómo va a funcionar el grupo. Después vienen las habilidades de conciencia plena o mindfulness, algo que hizo la misma doctora Marsha con conciencia plena, las fue moldeando. Su fundamento teórico de la doctora Marsha es el conductismo. Ella es conductista, entonces, como buena conductista, moldeó estas habilidades de conciencia plena en estos pasos, ¿no? Mente sabia, observar, describir, participar sin criticar, una cosa a la vez y de manera efectiva, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras habilidades que se ve. Igual, esta charla no alcanzaría para eso, pero hay un montón de investigación que también ya se ha hecho de los beneficios que trae la práctica por sí misma de la meditación o la conciencia plena, ¿no? El mindfulness. Tolerancia al malestar es el siguiente módulo. Eh, es un módulo donde, pues básicamente se aprenden estas habilidades para aquellas emociones incómodas que solemos no querer sentir, aprender a convivir con ellas. Y aceptación de la realidad o aceptación radical, pues básicamente son las habilidades dirigidas a aquello que no está en nuestras manos y que en la medida en que tratamos de modificar lo que no está en nuestras manos, al contrario de solucionar los problemas, incrementan el sufrimiento emocional. Regulación emocional, tal cual ahí se ve una psicoeducación de las emociones y la función que tienen estas, muy desde el modelo comportamental, es muy congruente con las propuestas comportamentales. Entonces, pues, ¿qué son las emociones? ¿Para qué son las emociones? ¿Qué se puede hacer con ellas? ¿Qué no se puede hacer con ellas? Eh, Algo como muy intensamente, pero más científico. Y efectividad interpersonal, que básicamente tiene que ver con habilidades sociales, ¿no? Muchas de las problemáticas que solemos tener en nuestra vida justamente son generadas por la interacción con otra persona, ¿no? Entonces, saber cómo pedir algo o cómo poner límites o cómo cuidar una relación suelen ser habilidades que podrían aportar a que eh, nos metamos en menos broncas, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la currícula? Las lecciones uno y 2 son justamente las que les comentaba del encuadre. Después, las sesiones 3 a 5
se dan estrategias de conciencia plena o de mindfulness. Después se va a la sesión 6 a 12, donde se enseñan las habilidades de tolerancia al malestar. Y justo en la sesión 12, que coincide con esta, se hace un examen de lo anteriormente visto. Entonces, a lo visto hasta ese punto, ahí se hace un corte y se hace un examen. No se espanten, el manual ya trae las respuestas, entonces, como profes, tienen esta ventaja de que al calificar los exámenes, ya ustedes tienen la plantilla de respuestas, entonces ustedes aplican, el examen ya está hecho también, tampoco se van a quitar o perder tiempo, invertir tiempo más bien en elaborar el examen, ya está hecho el examen, lo implementan y ya tienen la plantilla para revisar el examen. 2 sesiones de mindfulness y después el módulo de regulación emocional. Terminando el módulo de regulación emocional, ahora el examen de lo hasta ahí visto, ¿no? Mindfulness y regulación emocional. Nuevamente, 2 sesiones de mindfulness, se ven las habilidades de efectividad interpersonal y el examen último de lo que se haya visto en estos 2 módulos, ¿no? Y básicamente así se completa la currícula, ¿no? El programa del DBT Escuelas. Eh, Como pueden ver, el módulo de mindfulness es el único que más bien está esparcido entre los distintos módulos. Es como una tuerca, ¿no? Donde va girando ahí el siguiente módulo, ¿no? Entonces es como, se aprovecha como pivote para pasar a los siguientes módulos. Esto se debe a que mindfulness o la conciencia en sí es la herramienta más importante para que vengan todas las demás habilidades. Si no hay conciencia, todas las demás habilidades no van a funcionar. Entonces es súper importante que haya conciencia para que venga lo demás, ¿no? Entonces imaginemos que yo tengo un tic, entonces tengo el tic de estarme rascando la barba, ¿no? Pero resulta que por estarme rascando la barba, pues ya me abrí la piel y entonces ya se volvió un problema. Si yo quiero modificar esa conducta, si yo quiero dejar de hacer eso, la lógica conductual es lo primerito que tienes que hacer es estar consciente de que lo estás haciendo. Si ni siquiera estás consciente de que lo estás haciendo, mucho menos vas a tener chance de hacer algo diferente o de dejar de hacerlo. Entonces, por eso conciencia plena o mindfulness es la herramienta principal, porque nuestra piedra angular para que podamos hacer algo distinto es conciencia. Sin la conciencia no hay chance de que venga lo demás. ¿Quiénes pueden impartir el modelo de DBT? Básicamente, cualquier persona que tenga experiencia frente al grupo, llámese chicos de primaria, de secundaria, de prepa e incluso universitarios, mientras tengan cierta experiencia ante grupo, básicamente cuentan con el perfil, ¿no? Entonces, maestros de educación general, personal de la escuela con algún conocimiento en problemas de salud mental, maestros de salud, consejeros escolares o psicólogos escolares, ¿no? Pero si en la secundaria el profe de matemáticas quiere también aprender a impartir el grupo, sin problema lo puede hacer. Tiene experiencia en grupo, se le capacita en las habilidades, que comprenda la lógica de las habilidades, y una vez que lo tenga claro, lo puede implementar sin ningún problema, ¿no? Entonces también ellos cuentan con el perfil para poderlo impartir. ¿Qué suele ocurrir en una sesión, ¿no? ¿Cómo suele ser la sesión o la clase? Se da un ejercicio de mindfulness de unos 5 minutos, se revisa la tarea, ¿no? Bueno, le llaman ejercicio de fortalecimiento, ¿no? Para no darle connotaciones aversivas, le llaman ejercicio de fortalecimiento, ¿no? Entonces, la habilidad que se practicó la sesión anterior de práctica, entonces revisamos cómo te fue en la práctica de esa habilidad en la semana. Y se le dedican de 7 a 10 minutos. Se ve la nueva habilidad, ¿ok? Ahora vamos a ver la habilidad tal. Este, vamos a ver acción opuesta, ¿no? Entonces, vamos, la acción opuesta consiste en esto y es útil para esto. Los pasos para la acción opuesta son estos. Se hace un resumen de la sesión, de lo que se hizo en la sesión, y en el mismo manual ya viene, ¿no? Van a practicar el
ejercicio 13.8 de su manual, donde viene la acción opuesta, y eso es lo que van a estar practicando en la semana para que lo revisemos la siguiente sesión. Y básicamente así se la lleva el programa. Entonces se ve una habilidad, la siguiente semana se revisa cómo fue en la práctica, nueva habilidad y se queda de compromiso. Y va avanzando el programa de esa manera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien, perfecto. Dentro de los materiales que ya vienen en el manual está una tarjeta de control diario, que justamente es esta. Entonces, la característica de la tarjeta es que aquí están las habilidades. Por ejemplo, conciencia plena, este es el módulo de conciencia plena, las habilidades de conciencia plena y qué día vas tachando el día en que hayas practicado algunas de estas habilidades, ¿no? Entonces, pues el miércoles practiqué mente sabia, el sábado practiqué participar y bueno, el alumno ahí lo va tachando, ¿no? Eh, Aquí va graduando qué tan útil o qué tan efectiva le fue la habilidad. Se gradúa del 0 al 7. 0 es ni siquiera me acordé de usar la habilidad. Y 7, las habilidades ya me salen en automático, ¿no? Y bueno, aquí sí hay algún comentario sobre la habilidad, ¿no? Las hojas de trabajo. Este es un ejemplo de una hoja de trabajo. Aquí está el texto de donde fue tomado. Y, por ejemplo, aquí viene la hoja de trabajo 26.2, donde se enseña la habilidad de Dirman, ¿no? Entonces es una mnemotecnia, esta hojita de trabajo tal cual, la tienen los chicos, la tienen los alumnos, y en la medida en que el facilitador va explicando la habilidad, los chicos se van apoyando en su hojita, van haciendo sus anotaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, está todo ya tan manualizado que te facilita un montón de cosas al momento de empezar a impartir el programa, ¿no? Esas son las famosas tareas que, insisto, pues se suele llamar mejor ejercicio de fortalecimiento. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del ejercicio, la tarea 4.3, nombre del alumno, fecha en la que le entrega y la actividad, ¿no? Selecciona una habilidad que hayas practicado durante la semana. Pues describir. Describe brevemente tu experiencia con el uso de la habilidad durante la semana. Incluye dónde y cuándo, incluye cuándo y dónde la usaste. Y entonces, pues utilicé de escribir cuando mi pareja me dijo que no me iba a poder ver el fin de semana, ¿no? Entonces yo noté juicios de otra vez, es un informal, no es un considerado, no está tomando en cuenta mis emociones y practiqué de escribir, que fue poner juicios lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y así es como esta hojita se revisaría la siguiente semana y vemos cómo le fue al chico practicando la habilidad, ¿no? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bien. Y este es un ejemplo de un examen, ¿no? Hay una pregunta de examen. Entonces, esta es sobre tolerancia y malestar. Entonces, igual el chico aquí pone su nombre. Ah, Menciona los tres estados de la mente, ¿no? Entonces, mente emocional, mente racional y mente sabia, ¿no? Y ahí el chico responde su examen. Menciona las habilidades que y explica cómo las usaría, ¿no? Y entonces va respondiendo el examen, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de examen. Aquí está un ejemplo de cómo está todo súper descrito, ¿no? Ejercicio de conciencia plena, 5 minutos. Esto es para el facilitador, ¿no? Por eso les digo que el facilitador ya lo tiene también todo muy, muy claro. Ejercicio de conciencia plena, 5 minutos. Observación, observa a tu compañero 3 minutos. De eso va el ejercicio, ¿no? Entonces, estos 5 minutos están divididos en 3 minutos de observar a tu compañero y 2 minutos de describir lo que observaste, ¿no? Revisión del ejercicio de fortalecimiento, 10 minutos. Se revisa la hoja 13.1, conciencia plena, soluciones para usar los tres estados de la mente. Compartir experiencias con los compañeros, compartirlo con la clase. Tarjetas diario, ta, ta, ta. Entonces está todo súper, súper clarísimo, súper manualizado. No hay pierde en el momento de implementarlo. Y en concreto, pues nosotros realizamos una investigación en una universidad en la ciudad de Puebla, donde seguimos esta propuesta del DBT Escuelas, ¿no? Implementarlo como una materia tal cual de clase, que se implementara como una materia de clase y se diera a chicos pudiendo comparar tratamiento usual con el grupo de habilidades DBT. Así que en breve les cuento qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió?
incluso antes, bueno, ahí viene mi colega Cecilia Sotelo. En una primera etapa, la universidad en donde realizamos la investigación es bastante grande, entonces hay un montón de carreras. Entonces, en una primera etapa fue acercarnos a los directores de carrera para saber si alguien estaría interesado en implementar el programa del DBT Escuelas, ¿no? Entonces, básicamente, estar tocando puertas, explicarles el programa, como se los estoy explicando ahorita, por eso me sale tan fluido, porque lo expliqué como 30 veces. Entonces, igual se les explicaba a los directores y aquellos que mostraban interés, pues entonces cerrábamos el trato, ¿no? Aprovecho, ¿no? Nota al pie, cabe mencionar que fue muy importante el papel de la doctora Tere en ese entonces, porque para que se llegue a esta apertura, se inició primero un convenio con instituciones de DBT internacionales que concretaron el proyecto con UPAEP y de ahí se fue hacia las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues un enorme paso fue estar visitando a los directores. Finalmente, dos facultades accedieron a integrar tal cual el programa como materia. Por eso era difícil, porque no solo era el que nos dieran chance de dar el programa, sino era que nos dieran chance de que el programa entrara como una materia para que tuviera calificación, con la intención también de que los chicos estuvieran con apego a las clases. Si era una clase que hacíamos abierta y nada más a ver quién quiere entrar, pues seguramente al inicio íbamos a tener 50 chavos y a la tercera sesión iba a haber 5, ¿no? Entonces, justamente para prevenir esta vuelta, algo muy importante que se hizo fue cerrar el trato, que quedara como una materia y que esa materia les iba a dar una calificación a los chicos para que los chicos tuvieran el mismo compromiso que se tiene con cualquier materia de la carrera, ¿no? Por eso no fue tan fácil. Fisioterapia y enfermería fueron eh, las materias que finalmente sí se animaron, las cuales agradezco enormemente a ambas directoras. De ahí entonces ya teníamos los grupos. Ya que teníamos los grupos, otro grupo también fue un grupo que tiene esa universidad que se llama Apuesta de Futuro, y son chicos que tienen una beca y entonces como tienen una beca, también están con el compromiso de asistir a ciertos talleres de crecimiento personal. Entonces se incluyó el DBT como este taller, así que también había cierto compromiso por parte de los chicos de estar asistiendo. Bueno, mucho compromiso porque sí completaron muy bien el programa. Entonces de ahí ya teníamos los grupos. El siguiente paso fue entonces reclutar facilitadores que estuvieran interesados en impartir el programa, ¿no? Y además de reclutarlos, capacitarles un poquito en la impartición del programa, ¿no? Entonces ahí están mis compañeros, que no sé si anden por acá alguno de ellos, pero les agradezco enormemente se animaran a sumarse al proyecto y a participar en este programa, ¿no? Entonces, ahí los facilitadores. También recibimos entrenamiento del doctor Michel Reyes para aclarar dudas y afinar la impartición del modelo. Ya en la intervención, el programa se impartió de agosto a diciembre del 2018. Hubo un grupo control, un grupo experimental, y pre-post de los instrumentos que a continuación describo, ¿no? El DERS, creo que ahorita lo explico más a detalle, el DAS-21 y el GQ, ¿no? Entonces, tanto al experimental como al grupo control se les aplicaron estos instrumentos antes del programa y en diciembre, acabando el programa, se volvieron a aplicar los instrumentos para identificar si había algunas diferencias, ¿no? El DERS es una escala de habilidades de regulación emocional. La realizaron Gratz y Romer. Ellos tomaron la definición de regulación emocional de Marshall Linehan y la desmenuzaron todavía más en procesos. Y entonces esos procesos son los que mide el modelo, bueno, el instrumento del DERS. Y después pues ya tiene su adaptación para población mexicana por Marín Robles González y Andrade. Se compone de 4 factores: no aceptación de respuestas emocionales, el rechazo a la respuesta emocional, dificultades para dirigir el comportamiento hacia metas, si lo quieren de otra forma, el ser impulsivo, falta de conciencia emocional o la capacidad de poder notar lo que estás experimentando, y claridad emocional, ¿no? Además de notar lo que estás experimentando, poderlo nombrar, ¿no? Saber cómo se llama, ¿no? Esto que estoy sintiendo se llama enojo, se llama miedo, etcétera, ¿no? Consta de 24 reactivos tipo Likert con 5 opciones de respuesta que van de casi nunca a casi siempre.
Ese fue uno de los instrumentos utilizados. El GHQ, el 12, porque hay varias versiones con más preguntas. Este es un instrumento para el autorreporte del grado de bienestar. Originalmente consta de 60 preguntas en 4 áreas psiquiátricas: depresión, disfunción social, perdón, ansiedad e hipocondría, así como funciones intelectuales y fisiológicas, ¿no? Entonces, no mide necesariamente patología, más bien mide bienestar, que tanto la persona reporta sentirse con bienestar. En su adaptación a la población mexicana, el cuestionario se compone de 12 reactivos, por eso el 12 acá, en los que puntuaciones de 12 o más indican que la persona podría estar sufriendo un trastorno emocional, no le está pasando bien. Y por último, la escala de depresión, ansiedad y estrés, el DAS-21, que consta de 3 subescalas que miden depresión, ansiedad, estrés. Son 21 reactivos que se miden de 4 opciones, ¿no? De 0, nunca, no ha ocurrido; 1, ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo; 2, ha ocurrido bastante o durante una buena parte del tiempo; y 3, ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, este es otro instrumento que reporta sintomatología ansiógena, depresiva o estrés. Participaron 70 mujeres y 19 varones. Pues no teníamos mucho chance de equilibrar la muestra, ¿no? Entonces, pues fue lo que nos dio con lo que pudimos obtener. Ahí sí suele ocurrir que en atención en salud mental, las mujeres también tienen como mayor iniciativa. Entre 18 y 25 años de edad, se distribuyeron en 4 grupos. Tratamiento usual consistió en una materia de educación socioemocional que imparte la universidad. La misma universidad ya tiene, creo que 3 o 4 materias que están incluidas en la currícula, y que se imparten también con fines de crecimiento personal o desarrollo personal. Entonces, medimos a un grupo que tomaba por primera vez una de estas materias. Entonces, esa fue una de las mediciones a la que le llamamos tratamiento usual. Otro grupo fue tratamiento usual más el DBT. Entonces, llevaban ambos entrenamientos, el del tratamiento usual más el de DBT. DBT únicamente, ¿no? Los que únicamente llevaban DBT sin el tratamiento usual. Y un grupo control que no llevaba ninguno de estos, ¿no? No llevaban ni DBT, ni la materia de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente iban a clase sin alguna de estas capacitaciones. No, gracias, Aurea. Sí, estaba campechano también. Sí, era difícil también como estandarizarlos a todos del mismo semestre. Entonces, sí, había distintos semestres, distintas carreras. En ese sentido, sí estaba como muy combinado la muestra. Bien, vamos a lo bueno, ¿no? Que son los resultados. ¿Qué encontramos? ¿Qué fue lo que ocurrió con base en los análisis? El grupo que llevó tratamiento usual más DBT y los que solo llevaron DBT son los que principalmente mostraron diferencias estadísticas que se podrían interpretar como un poco de mejora, ¿no? Vale, los instrumentos anteriores básicamente miden o estás tendiendo hacia la mejora o estás tendiendo hacia ir empeorando, no sé si en los términos adecuados, ¿no? Pero hacia el malestar emocional. Y entonces lo que mostraron estos instrumentos es que quienes llevaron tratamiento usual con DBT o los que solo llevaron DBT mostraron una mejora en los resultados, ¿no? Modificaciones en el puntaje total de la escala DERS-E, esas fueron las mejoras que se pudieron identificar en esos dos grupos. Por ejemplo, podríamos inferir de alguna manera, aprendieron a nombrar mejor sus emociones o aprendieron a poder identificar dentro del el impulso que estaban sintiendo qué era lo que más les convenía en ese momento para no meterse en problemas. Algo así se podría interpretar un poco, ¿no? Lo que arrojaron los instrumentos. Disminución en la dimensión ansiedad y depresión de las escalas DAS, de la escala DAS, perdón, de la escala DAS 21. En la subdimensión de estrés, en este grupo no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, está bien interesante. En ambos se encontró disminución en ansiedad y depresión, pero en cuanto al estrés, no hubo diferencias significativas.
El grupo tau más DBT mostró modificaciones en las subdimensiones de aceptación y metas y en los puntajes totales del GHQ-12. Por el contrario, no hubo esas diferencias entre los demás estudios, incluyendo incluso los que solo tomaron DBT, ¿no? Entonces, mm, se encontró esta diferencia interesante, ¿no? Que los que llevaban ambos grupos sí mostraron esta diferencia en el GHQ-12, pero no los que solo llevaban DBT, ¿no? También interesante que también no lo mostraron los que solo llevaban tau. Eso está bien interesante porque solo los que llevan solo tratamiento usual tampoco mostraron esta diferencia significativa. El grupo de BT Steps A solo mostró diferencias significativas en el puntaje general de la escala DERS, pero no mostró diferencias en las áreas no aceptación de respuestas emocionales, dificultades para digerir comportamientos hacia metas, falta de conciencia emocional y claridad emocional, ¿no? Bueno, entonces, la mejora fue global, pero no por escala, ¿no? Entonces está bien interesante también aquí esto que se encontró. El grupo Tau más DBT sí mostró modificaciones en las subdimensiones de aceptación y metas del DERS, algo que no se presentó en el anterior, ¿no? Lo que decía el anterior, ¿no? Entonces, nuevamente, como que el mejor grupo fue el que llevó ambas, tratamiento usual y DBT. Y por aislado solo DBT o solo Tau no mostraron un tamaño de efecto tan interesante, ¿no? El grupo Tau más DBT mostró modificaciones en los puntajes totales de la escala GHQ-12, pero nuevamente estas modificaciones no se observaron en los que solo llevaron DBT. El grupo DBT mostró diferencias significativas en ansiedad, depresión de la escala DAS-21, pero no en la subdimensión de estrés, ¿no? El grupo DBT STEPS mostró diferencias significativas en ansiedad y depresión de las escalas DAS-21, pero no en la subdimensión de estrés. Ah, creo que sí lo repetí. Sí, ¿no? Bueno, lo mismo del anterior. Bueno, ¿qué posibles explicaciones pudiera haber a esto, no? ¿Por qué se encontró básicamente esto? Pero bueno, a ver, muy en síntesis, el grupo que mostró mejor resultado fue TAMS DBT. Esos fueron los que mostraron mejores resultados. De ahí los que solo llevaron DBT. Y de ahí los que solo llevaron Tau no llevaron ninguna materia de educación emocional, no mostraron ningún cambio, ¿no? No hubo ningún movimiento. Ante los resultados, cabe considerar diversos elementos en las modalidades en los grupos que pudieran llegar a influir en dicho resultado. Identificar los elementos del tratamiento que pareciera cubrir el Tau o alguna característica del mismo que añadieron valor a la implementación del STEPS, ¿no? Entonces, estaría interesante, ¿no? ¿Qué está haciendo Tau cuando se suma con DBT que DBT solito no hace, ¿no? Entonces, podría haber ahí una variable que está añadiendo tratamiento usual para que haya estas mejoras más en este grupo. Tau más DBT recibió el doble del número de sesiones, lo que podría explicar los resultados obtenidos, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Eran chicos que en este periodo llevaban dos materias de educación socioemocional, no solo la de DBT, sino la de tratamiento usual. Entonces, posiblemente la frecuencia de las materias más los contenidos fueron los que explicarían por qué son los chicos que mostraron mayor mejora, ¿no? Algunos otros factores que pudieron afectar los resultados son los relativos a la implementación del tratamiento en los grupos, como el desarrollo de las sesiones, las características individuales del responsable de implementar las sesiones o la forma de prepararlas, entre muchas más. Entonces ahí entraría también la variable humana en cuanto a el estilo del docente de implementar las sesiones, el manejo de grupo, que pudieran también tener cierto efecto en los resultados. Es fundamental apuntar que los resultados del presente proyecto en cuanto a la aplicación y evaluación del DBT son preliminares debido a los elementos relacionados con el tamaño y la forma de asignar a los participantes a cada grupo. Por consiguiente, en futuros estudios se recomienda, justo lo que comentaban en el chat, ¿no? Tiene sentido, básicamente, dado que la muestra se obtiene por la disposición que tenían los directores de entrarle al proyecto, no hay mucha oportunidad de poder tener elección sobre la muestra y entonces pues también, justo como comentaba, ¿no? Pues había de distintos semestres, de distintas carreras,
de distintas edades que también, pues obviamente en su contexto natural están atravesando por distintas situaciones, ¿no? Entonces se recomienda que el número de participantes en los grupos sea más homogéneo a fin de lograr una distribución normal, hombres y mujeres, y aumentar el número de participantes en cada uno de los grupos, ¿no? También nutrir tanto al control como al experimental y haya posibilidad de hacer más mediciones, ¿no? Y bueno, pues por último, les comparto con fotografías autorizadas por los participantes, pues cómo fue funcionando este modelo. Justo, ¿no? Ahí está su constancia de participación para que hubiera también esta motivación y compromiso de estar acudiendo a las sesiones. Y justamente quien está aquí, esa señorita que anda por acá, ella es la doctora Massa, Elizabeth Massa, que es justamente la creadora del modelo y entonces, pues dentro de eso también tuvimos la oportunidad de recibir capacitación directamente de ella, ¿no? Desafortunadamente ya, eso sí les soy honesto, ya fue a mitad del curso, ya íbamos a mitad del curso cuando tuvimos esta oportunidad de capacitarnos con ella, pero bueno, tuvimos el honor también de conocerla y aquí ejemplos de los grupos que se animaron a participar en la investigación. Ahí las referencias. Yo sé que copiarlas está difícil, ¿no? Son un montón, pero bueno, ahí viene mucho de la bibliografía en la que me apoyé. Y pues nuevamente agradecerles por su atención. Si gustan estar en contacto con su servidor, ahí les comparto los datos de Centro Dialéctica, donde podrían contactarse directamente con nosotros. este, por si tuvieran alguna duda sobre el proyecto, materiales, estarían interesados en implementar algo del DBT Escuelas, con gusto nos podríamos comunicar. Pues muchísimas gracias, gracias por su atención y lo logré. Me dio tiempo de terminar la explicación en buen tiempo, así que pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante. Espero poder resolverla, ¿no? Gracias a ti, maestro Josué, por compartir tu experiencia, no solo en el conocimiento profundo de las bases teóricas, incluso epistemológicas de este tipo de intervenciones, sino también en la experiencia ya aplicando e incluso haciendo investigación eh, sobre DBT, ¿no? Quedamos atentos hacia el chat o quien quiera abrir el micrófono porque tenga alguna duda o comentario. ¿Nos pueden compartir dónde se pueden obtener los test que usan en las clases? ¿Te refieres a los instrumentos de medición? Ok, échame un correo justo a ese de centrodialéctica@gmail.com y te mando los instrumentos. No, hombre, de nada. En lo que se animan a alguien más, aquí está. Muchas felicidades por el trabajo. Creo que es muy importante llevar a la práctica estos modelos en nuestra población. Muchas gracias. Aurea. Gracias, Aurea. Creo que Caro levantó la mano. Ah, sí, claro. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que yo nada más quería agradecerte y felicitarte y sobre todo a mí me parecería muy interesante poder ver en las futuras generaciones cómo estas intervenciones transdiagnósticas después de 5 años podrían, creo, la apuesta sería retrasar el debut o inclusive detener la expresión genética cuando se hacen oportunamente. Entonces, yo creo que ha faltado construir los mecanismos para que junto con la Secretaría de Educación Pública fueran intervenciones obligatorias desde la educación básica y sin duda en la educación media, para que entonces cuando nos llegan al bachillerato y a la universidad ya trajeran conocimientos, habilidades
y que entonces estuvieran mejor preparados, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la gran apuesta de poder ver en el largo plazo qué va pasando con estas generaciones que por un lado tienen factores de riesgo como la pandemia, pero este puede ser un gran factor protector cuando se hace oportunamente. Muchas gracias. No, al contrario, Caro, muchas gracias y totalmente en sintonía, ¿no? Este seguimiento de la investigación que en clínica se ha hecho, o sea, en clínica hay estos seguimientos y se han encontrado buenos resultados, pero coincido completamente contigo, más como una necesidad ya prácticamente, ¿no? O sea, realmente ya es una necesidad que nos estamos tardando en implementar, pero sería súper útil y no sería un paliativo, sería justamente una intervención a fondo de ir atendiendo muchas necesidades muy latentes, ¿no? Gracias. Adelante, Gaby. Gracias. Bueno, pues saludarte nuevamente, Josué, Un gusto, Gaby. y también pues felicitarte por esta gran iniciativa para implementar el DBT en escuelas y un poco en sintonía de lo que comentaba la doctora Santillán, de que estas investigaciones pudieran finalmente convertir en cursos obligatorios, ¿no? Para las Sí. escuelas. Yo también veo un gran potencial en edades más tempranas, específicamente en nivel secundaria. Creo que sería una población pues en la que podría tener un efecto mucho mejor. Llegarían al bachillerato con mayores habilidades, a la universidad, etcétera. Alguna vez yo intenté hacer algo parecido en un colegio privado y también te enfrentas a la parte de cómo te voy a dar 30 sesiones. O sea, ¿qué te pasa Sí. si hay más clases? O sea, hay más clases que requieren horas. Entonces, la verdad es que terminé haciéndolo como un curso optativo, pero pasa lo que tú dices, que al principio llegan muchos por la curiosidad, pero después el grupo se reduce. Bueno, finalmente hay un beneficio para ellos, ¿no? Ujú. Y Sí. también un poco preguntarte cómo ves esto en relación a la población que a lo mejor ya está en psicoterapia, pero que no está en este enfoque DBT. O sea, si podría haber ahí una discrepancia, ¿no? Entre lo que está viviendo en su psicoterapia y lo que podría aprender en cursos o como estos. Muy buena pregunta, ¿eh? La segunda es muy buena pregunta. Eh, um, bueno, lo primero es sí, los principales obstáculos con que lo que se topa uno es el sistema, ¿no? Entonces, no, tampoco los culpo, no los veo como que sean los malos. Todo el mundo ya tiene una agenda, tiene ciertas cosas que tiene que hacer, resultados que tiene que alcanzar, y todo el mundo andamos apretados por todos lados en cuanto a ello, ¿no? Entonces, suele tenerse una perspectiva eh, aversiva hacia esto, ¿no? De, pues ahora hay que meter esto, cuando yo ya tengo un montón de cosas que hacer y ¿no? Entonces, estamos am, llenos de chamba por distintos lados. Sin embargo, pues sí, a poquito ir sensibilizando en esto, sí, como mencionas también esa experiencia de que en la medida que no sea formal en clases, pues sí, los chavos, si nos ponemos en los zapatos de los chavos tiene sentido, ¿no? Así como de entre estar con mis cuates, a entrar a esta clase, pues mejor me voy con mis cuates, ¿no? Entonces, pues a los 13 años, suele ser un reforzador mayor estar con los cuates que estar en una clase. Entonces, esperemos que justo eso, ¿no? Que haya datos duros, que haya investigación, que haya modelos con evidencia que han mostrado efectividad, más que se vaya también teniendo más claridad sobre estas necesidades, vaya abriendo puertas poco a poco cada vez más, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, híjole, yo creo que yo lo vería como por sí mismo un tema de tesis, ¿no? Porque puede ser un modelo muy distinto, ¿no? Dependiendo del modelo con el que está la persona, que aquí tal vez está fomentando la aceptación, el tener la emoción y quédate con ella y obsérvala y no luches y acepta estar con la emoción. Si el modelo de terapia fomenta lo contrario, sí podría causar un poquito de confusión, ¿no? De, entonces me están diciendo aquí que tengo que aceptar la emoción y aquí me están diciendo que me distraiga y sienta otra cosa diferente. Entonces, no tendría una respuesta con los pelos de la mula, pero está interesante la hipótesis, ¿no?
Ok, muy bien, gracias Gaby. Adelante, Juan José. Gracias, buenos días. Buenos Es- días. este programa, DBT Steps A, entiendo que está creado para estudiantes adolescentes, bueno, gente que estudia, me imagino sobre todo preparatoria, secundaria, Sí. pero DBT como tal o DBT Steps, ¿tendrá alguna limitación para poder eh, tener eficacia en una población más diversa de estudiantes? Por ejemplo, hoy en día el perfil de los estudiantes pues suelen tener mayor rango de edad, sobre todo por los sistemas de universidad abierta, universidad a distancia, prepa abierta, entonces nos podemos encontrar con una población estudiantil pues de 30 años, 40, 50 años. ¿Debe tener una limitación sobre esta edad? Lo voy a responder así, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Un poquito mi fundamento es, este es el DBT Escuelas, ¿no? Adaptado para un colegio. Pero, por ejemplo, que nosotros que lo practicamos en la clínica, ya con consultantes y que también se da el grupo de entrenamiento en habilidades, entran personas de 30 años, 40 años y adquieren las habilidades evidente, ¿no? Entonces, si es efectivo el grupo terapéutico para estas personas con estas características, yo no vería por qué no funcionaría con estudiantes con las mismas características, ¿no? Tal vez lo enfocaría más que a la edad, a los procesos cognitivos. De manera muy general, lo nombran, suelen utilizar el término verbalmente competentes, ¿no? Entonces, una persona que sea verbalmente competente va a tener las características de poder adquirir las habilidades. Y verbalmente competente básicamente quiere decir, si es capaz de comprender una metáfora, una analogía, es una persona verbalmente competente, ¿no? Entonces, mientras tenga estas características, yo no veo por qué no, aunque tenga una edad distinta, no podría verse beneficiada por el programa, ¿no? Incluso ya hay DBT niños, ya surgió una adaptación también, ya no solo para adolescentes, sino para niños, ¿no? Para chiquillos. Entonces, pues en la medida que se van haciendo las adaptaciones, las habilidades se pueden ir impartiendo. No sé si resolví la duda o eché puro choro. Sí, Noemí, gracias. todo Adelante, bien, gracias. adelante. No, Gracias, Juan. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Dice Noemí, gracias, muy interesante su tema. ¿Me podría apoyar en decirme dónde puedo ver el manual? Sí, insisto, no me dan ni un peso, pero en internet únicamente googleen manual modelo. Bueno, mira, ya le hice otro comercial, ya no está grabado. Tres olas, editorial Tres olas, y ahí lo consiguen. La editorial es argentina, entonces a veces sale costoso el envío. Lo que les sugiero es que se varios y pidan varios manuales en una sola tanda para que el envío valga la pena. O también ande en Amazon. Entonces, en Amazon mi experiencia ha sido que es un poquito más caro, pero como te ahorras el envío, pues ya te salió igual. Entonces también lo pueden checar en Amazon. La editorial es Tres Olas y ahí lo encuentran. Lucía, salud mental y educación socioemocional deberían ser parte del currículo en todos los niveles educativos. Han realizado un arduo trabajo al lograr que se reconozca como una materia en la universidad en que se realizó la investigación. ¿Cómo poder realizar este trabajo en todo el país y en los diferentes niveles educativos? Sería interesante y habría muchos cambios positivos. Coincido completamente contigo, Lucía. Si tienes las palancas, pues tú nomás dime rana y yo brinco y hacemos el trato a nivel federal, ¿no? Pues yo encantado. Pero bueno, justo es eso, ¿no? El tema de ir haciendo estos cambios poco a poco, también un poquito contracorriente con la agenda ya establecida en el sistema, pero de ahí lo que comentaba al inicio de la charla, ¿no? Este esfuerzo que están haciendo Caro y Tere por, por seguir empujando y seguir abriendo a puertas para que se reconozca cada vez más la necesidad y la importancia pues, de estos trabajos, ¿no? De esta atención a nivel escolar. Nos quitaría chamba a los clínicos, pero no hay bronca, estamos dispuestos a ello, ¿no? Muy bien. Pues creo que ya no hay más dudas, no sé, Tere. No, creo que al parecer ya no hay más dudas. Yo solo quería preguntarte con esta duda que expresaba la maestra Gabriela Luna.
respecto a, por ejemplo, si estaban tomando terapia con un enfoque y asistieran a, ¿no?, al DBT Steps, este, creo que ese es uno de los principales retos de implementarlo en las instituciones educativas, porque los equipos generalmente, bueno, tienen una heterogeneidad en los enfoques teóricos con los que trabajan. Entonces, no todos pertenecen al enfoque o quizás entiendan en la genealogía, por ejemplo, de la patología, como la entiende el enfoque cognitivo, ¿no?, conductual. Y si no te hace sentido la genealogía de la patología, pues entonces tampoco la consecución del tratamiento te tendría que hacer mucho sentido, ¿no? Se convertiría como tú sigue el manual, ¿no? O sea, ya pasará algo, ¿no? Entonces, creo que ese es un riesgo que hay que evitar. Por eso hacemos también mucho énfasis en que quienes coordinen, lideren equipos en instituciones educativas tengan las bases muy sólidas en la psicología, que sean quienes, pues, finalmente, este, puedan entender todo el proceso, ¿no?, que hay de fondo. Los comento porque les decía que en algunos casos nos hemos encontrado que quien coordina un centro de salud mental universitario o en la media superior no proviene ni de la medicina psiquiátrica, por ejemplo, que hay quien coordina, encontramos psiquiatras coordinando centros de salud mental universitaria, ni de la psicología, ¿no? Entonces es un riesgo, por eso es muy importante ubicar este tipo de centros como el Centro Dialéctica que coordina Josué, pues para que se acerquen y vean qué capacitaciones son las que se requieren. ¿Quién puede implementarlo? ¿Y qué es lo que puede implementar alguien, ¿no? Sí, sí, yo creo que pones el punto sobre las IES en cuanto a estas inconsistencias que pudiera haber. Y tiene que ver mucho, creo, no sé si ya me estoy desahogando emocionalmente, ¿no? Pero creo que justo cuando a veces se abre la oportunidad de, órale, educa socioemocionalmente a los chicos, se desperdicia la oportunidad por lo que se les llega a impartir, ¿no? Por lo que se les imparte no es lo más pertinente o a veces es muy adoctrinante o moralista, ¿no? A veces se puede llegar a ese tipo de intervenciones y al contrario de fomentar que esto siga ocurriendo, lo extinguen, ¿no? Entonces también a veces nos cortamos la cola nosotros solos, ¿no? Entonces eso también puede haber tenido este impacto. Y además creo que ocurre en cualquier materia, ¿no? Digo, si lo estamos viendo con una materia, pues así ocurre con educación socioemocional, pero también ocurre con matemáticas y con español y con biología, ¿no? El profe no es necesariamente el más atinado, el más idóneo, o el enfoque en el que lo trabajan no es el más congruente, ¿no? Entonces sí, también es un mal general, ¿no? Que no por ello quiere decir que entonces ya no hagamos nada, ¿no? No, no me estoy moviendo a la desesperanza. Por ahí piden los manuales, entonces voy a poner la diapo donde están los manuales. A ver si en esa diapo se alcanzan a ver los nombres. Estos son los distintos manuales. No, creo que no. Ah, sí, sí se ven, ¿no? Este es el DBT Escuelas. Sí, ahí están los manuales. Ahí vienen. Carmen dice, es una propuesta muy buena para implementar en las escuelas, pero sí es necesario sensibilizar a las autoridades para llevarlo a cabo con los estudiantes completamente. Creo que ese es el principal reto, ¿no? A veces las mismas autoridades no ayudan y el chico ya entra con una actitud medio incómoda al curso, ¿no? De, sí, son esas materias de relleno, etcétera, etcétera. O porque te portaste mal, pues ahora te toca ir a tu grupo, etcétera. Sí, también eso no ayuda mucho. Muy bien, pues espero haber resuelto sus dudas. Yo me voy muy contento, fascinado de ver que hay este interés por este tipo de programas. Este, y si en algo pudiera apoyar, encantado. A mí me fascina esta propuesta. En buena medida, así como que me hubiera encantado de niño haber tenido este tipo de socioeducación, ¿no? Entonces sé que puedo aportar mucho para los chicos de las generaciones actuales. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar estar en esta escuela de verano, Josué.